Esto es Memoria Colectiva, un podcast del Grupo de Investigación Estados y Usos Sociales de la Legalidad de la Universidad Nacional de Colombia y el caso Colectivo 82, donde nos esforzamos por llevar a sus oídos una serie de testimonios que nos unen a todos, todas y todes. Como comunidad, historias que, por más ajenas que nos parezcan, de seguro si buscamos entre nuestros amigos, familiares y cercanos, encontraremos que son más comunes de lo que creemos. El día de hoy continuamos con uno de los testimonios de los familiares de los 13 desaparecidos del caso Colectivo 82, el de Teresa San Juan. Esperamos sea de su agrado. Teresa San Juan nos relata cómo transcurrieron los hechos de la tragedia del 8 de marzo, el día en que desaparecieron a Humberto y Alfredo San Juan. Empieza un 8 de marzo a las 8 de la mañana, que sale Alfredo. Nosotros le decíamos Alfredito porque todavía le decimos Alfredito. Alfredo sale a las 8 de la mañana. Él era un muchacho muy juicioso, trabajaba, estudiaba, él hacía de todo y era de mucho hogar. Él era una persona de mucho de la casa. Él sale a las 8 de la mañana a donde un médico que transportaba él a los seguros sociales y salió a recogerlo y no llegó. Como a las 8:30 empieza a llamar el médico que por qué Alfredo no ha llegado. Alfredo salió muy temprano para allá, vuelve y llama a las 9 y dice: Alfredo no llegó, dígale que me recoja a la 1. Y él se fue en un taxi, dijo él, ¿sí? A la 1 no llegó Alfredo, por una parte no llegó a almorzar, pero tampoco vimos alarma pues de que se desapareció ni nada, que se perdió ni que fue cogido preso ni nada. Pero hubo alarma porque él nunca dejó de ir a la casa a almorzar. Ese fue el primer día. A las 3 de la tarde sale Humberto a unas instalaciones del DAS a recoger el pasado judicial y tampoco llegó, no regresó ni con el pasado judicial, no regresaron. Ninguno de los dos, eran las 6 horas de la comida, 6, 7 de la noche, y no regresaron. Ahí empezó ¿cómo se llama? Como ese sentimiento que tienen los papás. Dice: algo pasa por acá. Llamamos donde los familiares, llamamos donde los amigos, los poquitos que teníamos, porque en esa época pues no se tenía mucha conexión con los amigos de los hijos, pero sí tenía. Nosotros en la casa teníamos una libreta muy grande que era donde anotábamos los teléfonos y empezamos a llamar los conocidos y no apareció ninguno. En ninguna parte había ido, a ninguna parte se había comunicado. Entonces empezamos a pensar pues cosas muy terribles sin imaginarnos lo que podía haber pasado, ¿sí? A las 10 de la noche ya las alarmas se prendieron y frente a mi casa había mucha bulla, mucha gente, tomaban trago, había bulla, se oían radios de comunicación. En esa época se oían mucho los radios de comunicación porque no había otro sistema. Y no regresaron. Mi mamá y mi papá duraron toda la noche en la ventana de la casa. Nosotros vivíamos en un tercer piso, en Chapinero. Vivíamos a media cuadra de la Caracas. Y ellos duraron toda la noche mirando hacia la Caracas y hacia la 15 el regreso de ellos. Y al frente seguían los tragos y se oían los ruidos. Esa fue la tragedia del 8 de marzo. Al día de hoy se sabe que Alfredo y Humberto San Juan fueron retenidos por los comandos de las Fuerzas Especiales del Estado Colombiano, LF2. Sin embargo, no es suficiente para saber el paradero de estos dos estudiantes. Aquí los testimonios de los implicados son cruciales para su búsqueda. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Quiénes las dirigía? ¿Quién dio la orden? Aquí hacemos un paréntesis en el relato de Teresa San Juan y hablamos con Pedro Roldán, abogado del caso Colectivo 82. Hola Pedro. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación y
y por todo el trabajo que están haciendo, de verdad, es muy alentador. Yo me llamo Pedro Roldán Vázquez, soy abogado de Argentina, más específicamente de Tucumán. Y bueno, estoy viviendo acá hace un año y medio trabajando como cooperante internacional en el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR. Y entre una de las cosas en las que me tocó, digamos, trabajar y colaborar fue el caso del colectivo 82, así que tuve la maravillosa oportunidad de conocer a los familiares de las víctimas que vienen luchando hace tanto tiempo y la verdad que me da mucho honor, mucha honra poder ayudarlos, ¿no? Y bueno, todo lo que sea para ayudar y para que la causa se difunda me parece una actividad muy positiva. Pedro, este caso del colectivo 82 fue uno de los primeros casos de desaparición forzada en Colombia, ¿no? Vamos 40 años. Vamos a ya casi cumplir 41 años. Aún no hemos logrado identificar dónde están los desaparecidos. ¿Usted qué lectura hace de este caso? Sí. Y yo diría que es uno de los primeros casos que luego derivó también en la organización de AFADES y todo, del reclamo, ¿no? Y de la visibilización de esta situación tan espantosa, tan terrible que fue la desaparición forzada. Es decir, no fue el primer caso, pero sí fue el primer caso donde un grupo de familiares se organizaron de tal manera que ya no fue posible invisibilizarlo. Creo que por ese lado sí un caso, un leading case. Bueno, a Pedro lo tendremos de invitado en los próximos episodios igualmente, pero quisiera que hoy en específico nos fijáramos un poco en dar un contexto a los escuchas de cómo surge este fenómeno de la desaparición forzada rápidamente y cómo llega al colectivo 82, cómo llega aquí a Colombia, de dónde surge esto. Bueno, la experiencia de la desaparición forzada está claro, ya ahora no hay ninguna duda que esto fue una experiencia orquestada desde la institucionalidad más fuerte y en connivencia con, bueno, fundamentalmente con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Con el desarrollo de un combate presuntamente a las ideales comunistas que se iban floreciendo de alguna manera en Latinoamérica y hubo toda una estrategia fogueada desde las escuelas militares en Estados Unidos, desde la Escuela de las Américas, para imponer este tipo de cacería de aquel que pensaba diferente, ¿no? Y eso se dio, eso está probado, hay muchos juicios muchas sentencias donde ya se probó el famoso denominado Plan Cóndor. Entonces, ¿cómo impactó eso al unísono, digamos, en cada una de las regiones, en cada uno de los países latinoamericanos, de una manera tan brutal? Y esa práctica se ve reflejada en la desaparición forzada, esa coordinación llevada a cabo fundamentalmente por las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad, pero también por los gobiernos cómplices. Esa coordinación fue la que llevó a cometer de una manera sistemática esos crímenes, esa desaparición forzada. Porque acá lo importante, o sea, lo que hay que tener en cuenta acá que es el crimen de desaparición forzada es un crimen, una multiplicidad de crímenes. Digamos, para decirlo de una mala forma, fue un perfeccionamiento del crimen estatal, de la práctica más horrenda del crimen estatal, en el sentido de que no solo cometían los delitos de la tortura, el secuestro, la privación ilegítima de libertad, el asesinato, sino además que infundían el terror en la población. Por eso digo que el perfeccionamiento. Y hago la salvedad que es una mala forma de hablar de algo perfeccionado, pero lo que quiero decir es que el Estado encontró la forma, el Estado totalitario encontró la forma de infundir el terror en la población. Es decir, yo desaparezco una persona y nadie sabe dónde está. Hay un video que lo recomiendo ver en YouTube de un análisis de cuando a Videla, que fue el dictador, uno de los dictadores más sanguinarios en Argentina, le pregunta, un periodista se anima y le pregunta en medio de ese caos, ¿no? Que también de todo ese terror, ¿dónde están? ¿Dónde están los desaparecidos? Y Videla le responde, no están, son desaparecidos, no están ni vivos ni muertos, y inconscientemente mira hacia el cielo, ¿no? Es como una muestra del video de analizar y creo que eso representa también, quizá porque lo tengo más fresco, quizá la historia colombiana no la tengo tan presente en ese sentido, pero quiero decir, representa o dibuja lo que realmente era el fin político de la desaparición forzada, o sea, una herramienta política para infundir el terror, es decir, no está. Entonces, no te metas, porque si te metes te va a pasar lo mismo, y nadie sabe qué es lo que pasaba en ese momento. Entonces, yo creo que esa sincronización de violencia, represión, se dio en toda Latinoamérica, más allá de que en algunos se replicaron como dictadura, en Colombia no, y un poco eso también a veces se argumenta como diferencia. Bueno, Colombia no tuvo una dictadura militar en los años 80, en los años 70, en la cual podríamos hacer un parangón de decir, fue lo mismo que en Chile, fue lo mismo que en Paraguay, fue lo mismo que en Bolivia, o en Argentina, o en Uruguay, pero yo creo que la práctica sí está presente de todas las maneras, y el modo de ser, el modo de responder, cuando uno lee, por ejemplo, el expediente del colectivo 82, se da cuenta de las mismas prácticas, de la misma negación de parte de las fuerzas, ¿no? De decir, cuando responde las preguntas, a veces algún juez un poco más valiente le pregunta, o quizá ignorante de lo que pasaba, le dice, bueno, ¿y
Pero hay muchas pruebas que se indican a tal fuerza como parte del esquema de secuestro y desaparición forzada. Y todavía los tipos se enojan, ¿no? Los que responden y dicen, ¿cómo usted se atreve a hablar mal de la fuerza tan digna que es la Policía Nacional de Colombia? Entonces yo creo que esa soberbia y esa posición de la fuerza por sobre incluso las instituciones judiciales es lo que ha permitido todos estos años de impunidad, ¿no? Es decir, el poderío represor, que también se ve replicado en Colombia, es lo que permite ir por sobre las... Cuando alguien llama a un represor a tener que rendir cuenta, o por lo menos le pregunta, esa respuesta en términos de molestia, de cómo usted se atreve a cuestionar las prácticas de la sagrada institución, me parece que es lo que ha llevado también a este halo tan perverso, tan profundo de impunidad hasta nuestros días. Y esa práctica, a pesar de que quizá hoy, 40 años después, la gente diga, bueno, no es tan... La gente ya sabe lo que es la desaparición forzada, sale por todos lados, hay instrumentos internacionales que prohíben expresamente la desaparición forzada, todavía quedan esas prácticas, ¿no? de la institución tiene más poder que el ciudadano, la institución tiene que ser la que está por arriba y no se puede cuestionar. Yo creo que eso es lo que también hay que cambiar y hay que democratizar, hacer una democracia participativa en ese sentido, incluso en los ámbitos judiciales, que son los encargados de investigar estos crímenes tan horrendos. Vale, Pedro. Una pregunta, ¿cómo ha sido ese camino que usted ha tenido que pasar junto con el colectivo 82? ¿Qué ha evidenciado? Porque creo que después de un proceso como el que ellas han llevado, ellas, la mayoría son sus hermanas, ¿cierto? Sus hijas, pues terminan habiendo muchas heridas, ¿no? Emocionales. ¿Usted cómo ha presenciado eso? Claro, desde la perspectiva de un abogado, ¿sí? De alguien que acompaña este caso. Y digo que acompaña este caso porque siento que en temas de derechos humanos es más un acompañamiento incluso emocional el que se le debe dar desde el derecho a estas víctimas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, ahora yo veo hay mucho cansancio, mucha frustración también con el escenario judicial. Recordemos brevemente que el caso del colectivo 82 tuvo varias etapas judiciales. Primero se cargo la justicia militar, penal militar, que absolvió a todos, vergonzosamente absolvió a todos los inculpados, que eran como 18 policías, todos policías. Después tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después tuvo que intervenir la Corte Suprema de Colombia. O sea, pero a todo esto llevó un lapso de 30 años donde no se hizo nada. Es decir, recién a partir del año 2011-2012 se empezó a investigar, a llamar de nuevo, a declarar como imputados a quienes ya casi está probado, diría, o sea, hay pruebas de más para acusarlos. Solamente falta el reconocimiento judicial de que ellos cometieron los delitos. Y yo creo que todo ese ejercicio, todos esos años de tanta impunidad espantosa, donde hubo, como diría, algunos logros, pero algunos pequeños logros que no llegaron a hacer justicia, a generar justicia, hizo que los familiares estuvieran hoy por hoy frustrados. Lo que yo admiro mucho de los familiares es que no pierden la esperanza, que tienen, como digo, inspiran todos los días, tienen una lucha hasta siempre, para seguir por siempre luchando. Hay generaciones que se van cambiando, algunos papás de los chicos que desaparecieron ya murieron, pero los hijos, los hermanos siguen luchando, se ven ahora también nuevas caras jóvenes, y creo que la esperanza esa es la que balancea de alguna manera esa falta de justicia. Entonces, lo que sí hay es con el aparato judicial en concreto, con las agencias judiciales, mucha desazón, mucha frustración, pero por otro lado se compensa la alegría de luchar, la fortaleza en la lucha, y sí, y hay mucha gente esperanzada que realmente a mí yo les doy mi más profunda admiración, ¿no? Así que me parece por ese lado. Pero sí, la justicia creo que tiene una deuda pendiente enorme con el colectivo, y eso se siente en los familiares también. Listo, muchísimas gracias, Pedro. Con esto nosotros volvemos al testimonio de la señora Teresa San Juan, hermana de Alfredo y Humberto San Juan, quien nos cuenta cómo ha sido ese proceso de búsqueda durante los últimos 40 años. La búsqueda ha sido incansable. Le voy a contar que nosotros estamos buscando a Alfredito y a Humbertico desde el día 9 de marzo. Desde ese mismo día que no amanecieron en la casa, ese mismo día empezamos la búsqueda. ¿Dónde la empezamos? La empezamos en las estaciones de policía, fuimos al anfiteatro, fuimos a los hospitales, fuimos al batallón, fuimos a todo donde nosotros podíamos ir y que nos decían vayan y busquen allá llegábamos. Fuimos al F2, que desgraciadamente fue donde los tenía, y nunca nos dieron
nunca, siempre nos decían eso, algún día aparecen, no se preocupen. Pero acá no los tenemos, pueden leer todos los libros, pueden leer todo, que acá no los tenemos. Y sabíamos que, después supimos que ellos, los que nos decían que no los tenían, eran los que los tenían. El F2 estaba comandado en esa época por Nassim Yanine Díaz. ¿Sí? Nassim Yanine Díaz era, como dicen, desgraciadamente, era muy cercano a la familia San Juan, porque ellos estudiaron en el mismo colegio terminaron bachillerato en el mismo colegio donde nosotros terminamos todos, donde estudió Alfredito, estudiamos todos, y ellos fueron compañeros de estudio. Ellos se graduaron como unos años atrás, pues, unos 3, 5 años atrás, recibieron grado en el Colegio Caro, y fueron conocidos de la familia, todos. Desde ahí, y la lucha ha sido incansable. Nosotros hemos llegado hasta las Naciones Unidas, hemos llegado a la Fiscalía, llegamos a la Presidencia. Tengo por ahí hasta una carta que se le mandó a mis papás en esa época a Belisario Betancur, que iba a entrar a fundar el gobierno. Y mis papás le mandan una carta, ahí la tengo esperando que la respuesta, pero que ni del otro lado se acordó. Fuimos a todo lo que ustedes se imaginan, desde una marcha, hicimos marchas por todas las ciudades, por Medellín, por Cali, por Bogotá, buscándolos y diciéndoles que hay desaparecidos. Ya cuando empezamos las marchas ya estaba todo el colectivo 82 estaba desaparecido, o sea, todos los estudiantes. Pero antes de esa época, o sea, hasta agosto, ya nosotros habíamos recorrido medio país y ya nos habíamos ido para el exterior a buscar ayuda por la desaparición de mis hermanos. Hoy en día la memoria de los hermanos San Juan sigue viva y retumba en auditorios y universidades. Es por eso que la Universidad Distrital ha nombrado un auditorio en nombre de ellos. Y en el 2022 otorgó grados simbólicos a estos 2 hermanos por haber estudiado allí. Bueno, nosotros, la Universidad Distrital ha hecho mucho por visibilizar, pues, la desaparición de los hermanos San Juan. Porque Alfredo también lideraba ya lo mismo que acá, las luchas estudiantiles, pues digamos luchas estudiantiles en esa época era lo que yo les contaba al principio, que eran las residencias, los comedores, incentivos para estudiar, porque eran otras épocas más difíciles. Entonces Alfredo tenía mucha, como decían los estudiantes en esa época, tenía barra. Y a raíz de la desaparición de ellos, se nombra por decreto, lo pueden quitar, el Auditorio Mayor Hermano San Juan. En ese auditorio hemos tenido muchos encuentros, muchos eventos, muchas cosas, hasta el 18 de marzo le otorgaron el grado de ingeniero catastral y geodeta a Alfredo. Ya él iba terminando carrera ya. Entonces para nosotros ese acontecimiento no fue un acontecimiento para nosotros como familiares, fue parte de las luchas que hemos tenido en la búsqueda y reivindicar sus derechos, y reivindicar sus luchas, y reivindicar todo lo que ellos hicieron en vida. Entonces a Alfredo le dieron el grado, y les cuento que fue un grado tan emotivo que el auditorio duró más de un minuto aplaudiendo. Y como no, si hoy en día la figura de los hermanos San Juan es fuertemente recordada por los movimientos estudiantiles.
En el fondo, cualquier arenga, mural o auditorio que haga alusión a los hermanos San Juan y a su lucha nos debe obligar a reflexionar sobre si hoy en día seguimos el legado de estos. Fue espectacular el juego. Yo lloro, pero bueno, porque ese día también lloré mucho, o llorando porque estaba mi hermana y yo. Entonces por eso tenemos el grado de Alfredito. Ahora estamos esperando es que se reivindique la Universidad Nacional y nos dé los grados, allá se llamó grado honorífico, no póstumo, porque ellos no están muertos, ellos están desaparecidos. El caso Colectivo 82 en el 2023 consiguió que por fin se reconociera a 8 de los 13 desaparecidos como estudiantes de la Universidad Nacional, y con ello que se aprobaran una serie de grados simbólicos para estos. El aplaudido y sin embargo tardío acto de reconocimiento y memoria a los estudiantes por parte de la Universidad Nacional de Colombia es hoy un triunfo para amigos y familiares que después de 41 años de lucha y búsqueda, hoy están a la espera de la fecha de los grados de sus seres queridos. Igualmente, es importante recordar que, a partir del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, nace una entidad encargada de buscar a quienes hoy en día están desaparecidos. Esta es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado, la UEPD mejor conocida, acompañando así la búsqueda de este colectivo y muchos más. Hoy el paradero de Humberto y Alfredo es incierto, sin embargo ellos siguen aquí. La presencia del Che Guevara en la plaza central de la Universidad Nacional de Colombia, por más críticas que se le puedan hacer, en el fondo representa el paso de los hermanos San Juan por la universidad, las luchas que intentaron llevar por la comunidad académica, el paso de toda una generación por sus referentes ideológicos y morales, que nos guste o no, hacen parte de la historia del movimiento estudiantil. Pero ante todo esta imagen representa uno de los tantos casos de persecución estatal hacia un estudiantado crítico, dueño de un motor de cambio representado en la juventud. Hay quienes dicen que invisibilizar la historia que hay detrás de este mural y reforzar la creencia de que su permanencia allí no es más que un elogio a las hazañas de un guerrillero célebre es profundizar un discurso que pretende dejar en el olvido a los mártires del movimiento estudiantil de la década de los 80s. Desde este podcast creemos firmemente en que la presencia de la imagen del revolucionario y guerrillero en esta plaza va más allá de su figura, de sus contradicciones o de las críticas que se le puedan hacer a este. Esta imagen, creemos, debe estimular una memoria histórica en la comunidad académica, una memoria histórica necesaria para una lectura de la realidad del movimiento estudiantil, de las estrategias estatales que han utilizado para mantener un discurso unificador frente a la lógica de un enemigo interno. Pero ante todo, testimonio de un fenómeno que ha sido generalizado a lo largo y ancho del territorio nacional, la desaparición forzada. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esperamos nos puedan acompañar en la siguiente entrega, donde tendremos otra invitada quien también vivió estos sucesos de cerca y nos compartirá su relato. Queremos darle las gracias a nuestro equipo de trabajo. En la narración, Teresa San Juan, David Cristancho, Pedro Roldán, Daniel Salamanca. Edición, dirección, David Cristancho. Y un agradecimiento especial al maestro Andrés Narváez, que es quien interpreta El pájaro carpintero, canción con la que abrimos y cerramos este podcast. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.